Les damos una calurosa bienvenida a este programa. Esperamos que pueda ser de bendición para usted y para las personas con quienes los comparta. Que Dios les bendiga. Título de la lección: Vivir por el Espíritu. Nuestro texto inicial se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como creyentes, poseemos dos naturalezas, la carne y el Espíritu, y éstas están en conflicto. Aunque nuestra naturaleza pecaminosa siempre estará predispuesta a alejarnos de Dios, si estamos dispuestos a entregarnos a su Espíritu, no necesitamos seguir esclavizados a los deseos de la carne. Este es el tema del mensaje de Pablo para esta ocasión. Comenzando con el versículo 16 de Gálatas capítulo 5, andar se refiere a la manera en que una persona debería comportarse. Pablo describe el tipo de conducta que debería caracterizar la vida del cristiano. Antes de que los seguidores de Jesús fuesen llamados cristianos, se los conocía simplemente como seguidores de El Camino. El cristianismo no era meramente un conjunto de creencias teológicas que se centraban en Jesús, sino también un camino de vida en el que se debería andar, como debe de seguir siendo ahora mismo. Los comentarios de Pablo acerca de andar en el Espíritu no son contrarios a la obediencia a la ley. Nunca sugiere que se viole la ley. No se opone a la ley ni a la obediencia a ella. Se opone a la forma legalista en la que se utilizaba erróneamente la ley. La obediencia genuina que Dios desea nunca puede alcanzarse por compulsión externa, por mis intenciones, sino solamente por una motivación interna producida solamente por el Espíritu de Dios, cuando lo dejamos actuar dentro de nosotros. Andar en el Espíritu es vivir cada día la clase de vida dirigidos por el Espíritu Santo en nuestros actos y en nuestras motivaciones. Literalmente significa vivir en armonía con esos ideales espirituales, porque el Espíritu Santo es el instrumento establecido por Dios para conducir a los hombres a la vida eterna. Leyendo Gálatas capítulo 5, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y describe la dura y dolorosa realidad de todo cristiano. No es la lucha de todo ser humano. Se refiere específicamente a la lucha interna que existe en un verdadero cristiano. Debido a que los seres humanos nacen en armonía con los deseos de la carne, el egoísmo y el pecado es solamente cuando nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo que un verdadero conflicto espiritual comienza a emerger. Esto no significa que los no cristianos nunca experimentan conflictos morales. Por cierto que los experimentan, pero aún ese conflicto en última instancia es resultado del Espíritu. La lucha del cristiano, sin embargo, toma una nueva dimensión, porque el creyente posee dos naturalezas que están en guerra, la una con la otra, la carne y el Espíritu. Aunque por el poder del Espíritu ciertamente podemos subyugar los deseos de la carne, el conflicto continuará de varias maneras hasta que recibamos un nuevo cuerpo en la segunda venida de Jesús. Huir de la sociedad no ayuda, porque no importa a dónde vayamos, llevamos la lucha con nosotros. Cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 7 acerca del conflicto interno en los cristianos que impide que hagan lo que desean, está poniendo de relieve la plenitud de ese conflicto.
Debido a que poseemos dos naturalezas, estamos literalmente de ambos lados de la batalla al mismo tiempo. Nuestra parte espiritual desea lo que es espiritual y verdadero y agradable para Dios, y detesta los bajos impulsos de la carne. En cambio, nuestra parte carnal, sin embargo, anhela las cosas de la carne, nuestros bajos deseos, y se opone a lo que es alto y sublime, a lo espiritual. Debido a que la mente convertida es demasiado débil para resistir la carne por cuenta propia, la única esperanza que tenemos para subyugar la carne es tomar una decisión diaria de ponernos del lado del espíritu contra nuestro lado pecaminoso. Por eso Pablo insiste tanto en que elijamos andar en el espíritu. Luego de introducir el conflicto que existe entre la carne y el espíritu, Pablo se explaya en Gálatas capítulo 5, verso 18 al 26, sobre la naturaleza de este contraste mediante una lista de vicios y virtudes éticas. Aunque Pablo conocía bien las listas de vicios y virtudes, hay diferencias importantes en el modo en que usa las dos listas en Gálatas. Primero, aunque Pablo contrasta ambas listas, no se refiere a ellas del mismo modo. La lista de vicios lleva el nombre de obras de la carne, pero la lista de virtudes lleva el nombre de frutos del Espíritu. La carne demanda, pero el Espíritu produce. Mientras que la primera lista respira un aire de autoafirmación ansiosa y autogratificación frenética, la otra habla más bien de la preocupación por los demás, la serenidad, la resiliencia y la confiabilidad. Una resalta la manipulación humana, la otra, en cambio, la ayuda con el poder y la gracia del Espíritu Divino trabajando en nosotros. La segunda diferencia entre las dos listas de Pablo es que la lista de vicios es llamada como las obras de la carne. El fruto del Espíritu, sin embargo, está en singular. Esta diferencia puede sugerir que la vida en la carne no promueve más que división, confusión, disgregación y desunión. En contraste, la vida en el Espíritu produce un fruto del Espíritu que se manifiesta en 9 cualidades que fomentan siempre la unidad. En este contexto, algunas personas afirman que lo que una persona cree acerca de Dios no importa realmente siempre y cuando sea sincero. Nada se aleja más de la realidad y la verdad. La lista de vicios de Pablo sugiere lo contrario. Los puntos de vista corruptos acerca de Dios llevan a ideas distorsionadas sobre la conducta sexual, la religión y la ética, dando como resultado la ruptura de las relaciones humanas. Además, pueden llevar a la pérdida de la vida eterna también. Las obras de la carne son violación de uno o más de los 10 mandamientos, porque uno por uno o todos juntos traen oposición a la voluntad divina y finalmente llevan a la muerte, tanto natural como la eterna, la pérdida más triste y dolorosa. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La obediencia a los 10 mandamientos no es natural en el ser humano. Para producir los frutos divinos, los frutos del Espíritu, se necesita una combinación del trabajo divino con la disposición humana, con dejarse ayudar, rendirse a Dios y estar dispuesto a ser ayudado de manera sobrenatural. Los 10 mandamientos no son una alternativa al amor. Nos ayudan a guiarnos en cuanto a cómo debemos demostrar amor tanto a Dios como a la humanidad. Por mucho que trascienda la letra de la ley, el amor no está reñido con la ley. La idea de que el amor a Dios y el amor al prójimo anulan los 10 mandamientos tiene tanto sentido como decir que el amor por la naturaleza anula la ley de la gravedad, cosas imposibles porque son hechas por el mismo Dios.
Además, mientras que se emplea un solo vocablo para describir a cada una de las 17 obras de la carne, el fruto del Espíritu se describe con 9 virtudes refinadas. Lo más importante es que no debemos pasar por alto es la importancia suprema que Pablo le da al amor en la vida cristiana. El hecho de que Pablo coloque al amor en primer lugar en la lista de 9 virtudes no es accidental. Ya ha resaltado el papel central del amor en la vida cristiana en Gálatas capítulo 5, versos 6 y 13, y lo incluye en sus otras listas de virtudes. Todo indica que el amor no debe considerarse meramente como una virtud más entre muchas, sino como la virtud cristiana central y cardinal, que es la clave de todas las demás virtudes. El amor es el fruto preeminente del Espíritu y debería definir la vida y las actitudes de todo cristiano, por más difícil que a veces resulte mostrar amor. Tiene que ver con negar nuestro egoísmo, con hacer morir al yo. Aunque siempre se librará un conflicto interior entre la carne y el espíritu en el corazón de cada creyente, la vida cristiana no necesita estar dominada por el fracaso y el pecado. Gálatas 5:16 al 26 contiene 5 verbos clave que describen el tipo de vida en el que reina el espíritu. Primero, el creyente debe andar en el espíritu. El verbo griego es peripateo, que literalmente significa andar alrededor o seguir continuamente. Los seguidores del famoso filósofo griego Aristóteles llegaron a conocerse como los peripatéticos porque seguían a Aristóteles donde quiera que él iba. El hecho de que el verbo esté en tiempo presente implica que Pablo no está hablando de un andar ocasional, sino más bien una experiencia diaria y continua. Además, dado que también es un mandato, andar en el Espíritu implica que andar en el Espíritu es una decisión que debemos tomar a diario. El segundo verbo es ser guiados. Esto sugiere que también debemos permitir que el Espíritu nos guíe a donde deberíamos ir. No nos toca a nosotros guiar, sino nos toca a nosotros seguir las indicaciones del Espíritu Divino a través de su palabra. Los 2 verbos siguientes aparecen en Gálatas capítulo 5, verso 25. El primero es vivir, sao en griego. Pablo está haciendo referencia a la experiencia del nuevo nacimiento que debe marcar la vida de todo creyente. El uso que hace Pablo del tiempo presente indica que la experiencia del nuevo nacimiento debe renovarse todos los días, a diario. Debido a que vivimos por el Espíritu, Pablo sigue diciendo que también debemos andar por el Espíritu. La palabra traducida como andemos es diferente de la del versículo 16. Aquí la palabra es estoiqueo. Es un término militar que literalmente significa formar una línea para batalla, mantener el paso o ser coherente, mantener un rumbo fijo. La idea aquí es que el Espíritu no solamente nos da la vida, sino también dirige nuestra vida a cada día, diariamente y en todo momento. El verbo que usa Pablo en el versículo 24 es crucificar. Es un poco sorprendente. Si hemos de seguir al Espíritu, debemos tomar una firme decisión de darles muerte a los deseos de la carne. Por supuesto, Pablo está hablando en el sentido figurado. Crucificamos la carne al alimentar nuestra vida espiritual con la santa palabra y hacer morir de hambre los deseos de la carne, nuestras bajas pasiones. Por eso debemos tomar decisiones y hacer cambios para diariamente obtener las victorias que son prometidas en Cristo. Esto es el Evangelio, victorias que hasta ahora deberíamos ya haber logrado.
No todo es suave en la vida del cristiano, se le presentan duros conflictos, lo asaltan severas tentaciones. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Mientras más cerca lleguemos al fin de la historia de esta tierra, más engañosos e insidiosos serán los ataques del enemigo. Sus ataques se harán más violentos y más frecuentes. Los que se oponen a la luz y a la verdad se volverán más endurecidos y apáticos y más mordaces, más atacantes contra los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra en cada uno que ha recibido a Cristo y actúa mediante este Hijo de Dios que está dispuesto a dejarse guiar. Los que han abierto su vida y su corazón al Espíritu para que more interiormente, revelarán los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. La lista es interminable porque Dios es eterno y las maneras como Él puede trabajar en nuestras vidas son interminables. La idea de crucificar los deseos de la carne nos dice cuán dura es exactamente la batalla contra el yo. Pablo dice que aquellos que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. No es por las obras que somos salvos. Las buenas obras que hacemos ahora, cuando hemos entregado la vida a Dios, es solamente como una respuesta de gratitud a la salvación que ya tenemos. Querer ganar el cielo por nuestras obras es actuar exactamente al revés y nunca lograremos la victoria. En tu propio andar con el Señor, ¿cuál es la lucha más grande que enfrentas? ¿Acaso no es el pecado y lo que el pecado hace en tu relación con Dios y con tus semejantes? ¿Qué cristiano no ha sentido la frustración, la duda y la desilusión como resultados del pecado en su vida, especialmente considerando que tenemos la promesa de la victoria sobre ese pecado? Dado que este hecho en el contexto de la victoria sobre el pecado, nosotros debemos siempre recordar que nuestra salvación descansa totalmente en lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Como resumen diremos, aunque en la vida de todo creyente existe un conflicto entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, la vida cristiana no necesita estar condenada al fracaso, dado que Cristo ha conquistado el poder del pecado y la muerte y ha quitado el poder al diablo para hacernos pecar y solamente somos nosotros los que lo elegimos. La vida cristiana puede ser una vida ahora en la que reine el espíritu, trayendo una dosis diaria de la gracia de Dios que nos habilitará para mantener a raya los deseos de la carne. Quiero agradecer que nos hayas visitado el día de hoy y deseo de todo corazón que sea Jesús quien ha vencido el pecado y ha dado esa victoria a todo el cristiano, que sea Él quien te bendiga. Les invitamos a escuchar el siguiente canto.